buenas noches, bienvenidos a En Contexto aquí en las pantallas de NPI. Esta noche vamos a hablar, como todos los martes, de temas que tienen que ver con la economía principalmente, y para ello tenemos tres temas muy importantes. El primero tiene que ver con los resultados preliminares del censo del año 2022, que tiene muchísimo que ver con las proyecciones que se deban hacer a nivel de políticas públicas, y también son datos muy importantes para el sector privado. También vamos a hablar de la innovación en la administración pública, un proyecto impulsado por CONACYT, tiene muchísimo que ver con el desarrollo, la investigación científica y la innovación. Y por último vamos a estar hablando del marketing en el deporte, como una rama que genera millones y millones de dólares a nivel mundial y que, bueno, hoy vamos a conocer más de cerca. Pero para hablar del primer tema, el censo del año 2022 y sus resultados preliminares, está con nosotros esta noche Iván Ojeda, director general del Instituto Nacional de Estadísticas. Buenas noches, Iván. Muy buenas noches, Fito. Un placer estar acá. Un saludo a esa gran audiencia que siempre sigue este programa y, por supuesto, para hablar de un tema tan trascendente para un país, que un censo relata la historia y la evolución de una población y también sienta las bases para el Paraguay del futuro en este caso. ¿Qué resultados principales arroja el censo y, sobre todo, cuáles fueron los resultados sorpresivos, digamos, aunque quizás ustedes ya tenían una idea de cómo se iba a ir dando el tema de los resultados, pero principalmente, bueno, cuáles fueron las sorpresas en este censo? Bueno, la primera gran sorpresa es que las proyecciones que se venían usando, que datan del año 2000, distan mucho de una nueva verdad científica que fue verificada por el Censo Nacional de Población y Viviendas. Entonces, después de 21 o 22 años de que el Paraguay utilice, digamos, datos de proyección, hoy tenemos un nuevo dato que surge a partir de un exhaustivo proceso científico con la modalidad de un censo de hecho. Esto ha implicado que el 9 de noviembre del año 2022 el país haya parado durante 12 horas. Llegamos a una cobertura importante ahí, pero también después en el proceso de, digamos, de recuperación pudimos ir a la población que nos había censado, llegando a una cobertura de sectores de población, o sea, tuvimos en el territorio más del 97.5%. Posteriormente, cuando procesamos toda esta información, veíamos que los datos que arrojaba el censo distaban de los datos de proyección. Entonces, lo que hicimos es una primera verificación directa a través de una encuesta postcensal. Y nos fuimos otra vez a la casa de los ciudadanos y le preguntamos si es que fueron censados o no. Este procedimiento nos arrojó prácticamente que el 93.7% de los hogares sí fueron censados. Fuimos y conformamos un comité técnico de población independiente, integrado por representantes de instituciones públicas que atienden la temática de salud, de educación, de vivienda, la parte de economía también. También organismos internacionales integran este comité y finalmente investigadores independientes también del Paraguay. Con ellos hicimos una serie de validaciones, por citar algunas. La primera, le pedimos al Ministerio de Educación que nos provea el registro único del estudiante. Como la gente sabe, sí, es un registro en donde se asientan prácticamente todos los estudiantes del país, con una cobertura bastante importante. La franja, Fito, de 7 a 15 años, según el RUE, tiene 906.000 personas. Los datos del censo son muy coherentes o coinciden con esa cifra, mientras que los datos de proyección nos dicen que teníamos que encontrar alrededor de 1.300.000 personas en esa franja. De 7 a 15 años, la proyección del año 2000 planteaba que habrían 1.300.000 sí, niños y adolescentes. Sí. Pero el RUE, que es el Registro Único de los Estudiantes que maneja el Ministerio de Educación, y el censo tenían números similares, 900 y algo mil. 906.000 aproximadamente. Fuimos al Ministerio de Salud Pública y les pedimos sus registros administrativos de estadísticas vitales. O sea, ¿cuánta gente muere? ¿Cuánta gente nace? Y cuando que los datos de proyección nos decían que en el Paraguay nacen 140.000 bebés por año en promedio,
el Ministerio de Salud, con sus registros administrativos, nos dicen que en los últimos años nacían entre 80 y 100 mil aproximadamente. Esto varía año a año. Y los datos del censo, una vez más, son coherentes con los datos del Ministerio de Salud. Nos fuimos a hacer otro ejercicio de conciliación. Vimos cuántas mujeres hay en el Paraguay de 15 a 49 años de edad, según la encuesta permanente de hogares, ya con un marco muestral nuevo que arrojó el precenso y el censo. 1.500.000 mujeres en edad fértil de 15 a 49 años de edad. Edad fértil en promedio. Sí. Entonces, la encuesta permanente de hogares nos dijo 1,5 millones. El censo nos dice muy cercano, muy coincidente. ¿Y cuánto nos decía la proyección? 2 millones de mujeres. Otro dato, entonces dijimos, veamos cómo estamos con el crecimiento, ¿verdad? Veamos con respecto a la región, a Europa, etcétera. Entonces, verificamos a cuánto crecemos por año. En población, en población, 0,89% de crecimiento anual. Brasil acaba de presentar sus datos y ellos dicen que crecen a 0,5%. Los datos de la región son muy coherentes con nuestros datos. Y también Uruguay, que sabemos la realidad de Uruguay, es una población muy envejecida ya, sí, y con una tasa de crecimiento muy baja. Pero lo concreto es que estamos muy, pero muy lejos de Europa, en donde la tasa de crecimiento ya es cero, como en países como, por ejemplo, Alemania. Imagina, o sea, nacen la misma cantidad de niños que personas que mueren. Exactamente. Cero. O sea, tienen la misma cantidad de población, digamos, a lo largo de los años. Ya no hay recambio prácticamente, ¿verdad? Entonces, imagínate, los países europeos ya tienen políticas de inmigración. Sí. España es uno de ellos. Abrió las fronteras para reforzar su fuerza de trabajo, su mercado, etcétera. Y fueron justamente los paraguayos y paraguayas que del año 2000, donde verificamos esto, todos son datos de Naciones Unidas, lo que voy a mencionar. En el año 2001 habían cerca de 2.000 paraguayos registrados en España. Esto fue a una cifra y actualmente están 106.000. Entonces, de 2.000 a 106.000. En 20 años, porque lo estudiamos es sí, el proceso de los 20 años, porque las proyecciones datan claro, de 20 años. No se puede saber cuál fue el pico de la migración, en qué año, porque, a ver, el 2008 yo creo que fue un año que muchos recordamos por el cambio de gobierno, ingresa el gobierno de Lugo y antes se daba, digamos, una migración muy importante, sobre todo de mujeres. Sí, en el año 2001 teníamos 2.000 paraguayos en España. Para el año 2011, 71.000. 71.000. 10 años después. 10 años después, para el 2021, 106.000 paraguayos nacidos en nuestro país que emigraron. En esa primera década se dio el gran crecimiento. En esa primera década se dio. Hay 4 destinos más elegidos, Fito, por los paraguayos y paraguayas para migrar. El primero, Argentina. Sí. Según datos también de Naciones Unidas, la población paraguaya en Argentina es de 658.000. El segundo destino favorito es el que acabamos de mencionar, España. El tercero es Brasil. Tenemos datos del año 2010 donde dicen 39.000. Ellos también están terminando ahora su censo y están procesando y vamos a tener exactamente los paraguayos ahí en Brasil también con el censo brasilero. Y finalmente Estados Unidos, en donde para el año 2020 tenían registrados 26.000 personas. Pero ¿qué pasó con la migración en estos 20 años? Hay algo que en metodología se llama el saldo migratorio. Claro. ¿Cuál es la diferencia entre la gente que salió y la gente que entró? Entonces, en el Paraguay, de los últimos 21 o 22 años, salió más gente que la que entró. 500.000 de personas. Y en gran medida, más de la mitad son mujeres. Quiere decir que nuestras madres potenciales migraron en gran cantidad. Y nosotros con las proyecciones seguíamos multiplicando la tasa global de fecundidad o cuántos hijos tiene en promedio una mujer por su edad fértil por una población que ya migró.
en alguna medida, pero no es el único motivo que explica el fenómeno que estamos viendo. Quiero ir un poquito más para atrás ahí cuando explicas lo de la migración, porque hablábamos de las proyecciones del año 2000, la base, digamos, Sí. desde la cual se proyectaba. ¿Esa base, la proyección del año 2000, tiene en cuenta la migración? Por supuesto que sí, pero atender lo que pasa. En el año, ¿cuándo se hacen las revisiones? ¿Los censos para qué se hacen? Para actualizar las proyecciones de población. Correcto. Y una serie de cosas que vamos a hablar. Sí. Corregir, mejorar. Entonces, se hizo una revisión a partir del censo del 2012 que tuvo muchas dificultades. Creo que eso está instalado en la opinión pública. Las revisiones que se hicieron con los elementos con que se contaban en el momento. Yo creo mucho que hicieron con la mejor onda, con la mejor predisposición, pero con las limitaciones que la información disponible les ofrecía en ese momento. Entonces, era muy difícil saber si ese flujo migratorio tan intenso que se dio tan recientemente, las personas iban a volver o se iban a quedar. Claro. Hoy, después de 20 años, sabemos lo que pasó. Otra cuestión, ¿por qué no se tomó el año 0 como inicio de proyecciones del año 2010? Porque la recomendación dice tomar años ceros, terminado en 0 para iniciar las proyecciones. Porque ningún técnico en ese momento se atrevió a usar los datos del volumen de población o la cantidad de población que tenía el Paraguay resultante de la medición del censo 2012. Entonces, se fueron 10 años más atrás. Y yo puedo hacer una proyección, o los técnicos hacen una proyección, y podemos tener mucha certidumbre o precisión lo que cuando el día siguiente, o los datos con respecto a un periodo corto. Pero cuando más se alejan las proyecciones del año 0, esto pierde también precisión. Otro fenómeno que también se analizó es el tema de la pandemia. La pandemia vino a cambiar no solamente muchos ámbitos de nuestras vidas, sino que también las pautas de migración, las pautas de reproducción y también, por supuesto, una sobremortalidad. Claro. Entonces, son todos estos fenómenos los que hay que estudiar, y nosotros tomamos esto como ejercicio también. Hicimos muchas validaciones de nuestra información. Ya te contaba, vimos el RUE. Sí. Vimos estadísticas vitales. O sea, lo que ustedes hicieron terminado el censo en campo, digamos, es cruzar datos con distintas instituciones que tienen registros oficiales para ver si los datos que reflejaba el censo eran coherentes. Sí. Es como una auditoría. Exactamente. Para una validación de distintos datos. O sea, a ver si mis datos que me arroja el censo coinciden con los registros administrativos. Sí. Ese ejercicio podemos hacer hoy, Fito, porque el Paraguay ha robustecido mucho sus registros administrativos. Esos elementos no se tenían con esta calidad hace 10 o hace 20 o hace 30 años. Cierto. Entonces, primera lección aprendida, empecemos a fortalecer los registros administrativos del Sistema Estadístico Nacional. Recuerdo la resistencia que hubo cuando se implementó el RUE. Claro. El Registro Único del Estudiante, que para el Ministerio de Educación era vital a la hora de decir, bueno, nosotros necesitamos fijar nuestro presupuesto para merienda escolar, para útiles, para lo que fuere, en base a datos reales. Y para ello necesito que todos se registren. Y tenemos que ser autocríticos, ¿verdad? A mí me gusta ser optimista, siempre soy optimista, pero eso nos gusta de que seamos autocríticos. La mayor autocrítica que puede tener el instituto es que veníamos manejándonos con datos de proyección muy desfasadas. Entonces también de aquí en adelante tenemos que ensayar metodologías de actualización de población en un tiempo menor al de los censos, porque los censos es un operativo muy costoso, muy exhaustivo, el país tiene que parar, etcétera. Entonces, me decía justamente, perdón que te interrumpa, Víctor Raúl Benítez, economista, que suele estar aquí con nosotros en el programa, que los países desarrollados tienen registros tan certeros en sus instituciones que los censos, digamos, son prácticamente una validación de los registros, no al contrario, digamos, como los registros, una validación de los censos. Los registros de las instituciones en el primer mundo son muy, muy certeros. Totalmente, pero fíjate que también los registros administrativos te sirven para medir la población, pero no te sirve para caracterizar la materialidad de una vivienda, por ejemplo, que sí te da el censo. Entonces tenemos que tener en campo muchas herramientas.
Nosotros iniciamos un camino hacia el fortalecimiento de registros administrativos en el Instituto Nacional de Estadística y tomamos el modelo sueco. Los suecos son los rockstar en materia de registros administrativos. España también. España hoy está haciendo un censo basado en registros administrativos después de 25 años de evolución. Los suecos empezaron en 1962 y en ese momento ya decían ellos que América Latina y el Caribe está muy lejos de alcanzar, digamos, un censo basado en registros. ¿Por qué? Porque hay limitaciones tecnológicas, metodológicas y también limitaciones legislativas. Y el Paraguay, luego de 78 años de estar o de tener la ley más vetusta de América Latina y del Caribe, hoy tiene una de las más modernas del planeta. Y no solamente eso, sino que se basó esta ley en una ley genérica, resultado del estudio a 14 países. Entonces, digo legislación todo esto, comparada, allí se vio que era lo más avanzado y lo que más se adaptaba a nuestro país. Totalmente. Y nuestra ley tiene conceptos, tiene principios, tiene manejo de datos electrónicos, habla de la independencia técnica que debe tener un Instituto Nacional de Estadística. Tenemos modelos en la región en donde han destrozado su Instituto Nacional de Estadística y dieron cuenta de una nueva narrativa que son las estadísticas militantes. Entonces, cuidemos la institución y no tengamos miedo de una nueva verdad científica. Nosotros no tenemos ninguna duda. Es muy importante lo que estás diciendo, Iván, porque sí, es cierto, las estadísticas militantes, como se plantean, tienen que ver con la propaganda que puede hacer un gobierno, ¿verdad? Y decir, no, los resultados son buenísimos, estamos avanzando, y dibujan las estadísticas para que se adapten a un discurso. Por eso también es muy importante que como política de Estado se haya renovado la confianza en, no digo en tu persona, pero en quien estaba al frente del censo del año 2022 y no se haya cambiado directamente la persona, a quien es el máximo responsable del instituto. Y me decía un colega, tú, ¿y cuál lo que es tu respaldo político? Por eso no te cambia, ¿verdad? Y bueno, es el decreto del presidente de la República. Y yo tengo un compromiso demasiado grande, primero con el país y por supuesto también con el presidente Santiago Peña. Porque si al presidente Santiago Peña le va bien, le va a ir bien al Paraguay. Y como nunca, yo creo que él tiene un gran equipo y una voluntad de hierro para sacar al Paraguay de, digamos, o para estar mejor, como es el eslogan. La independencia técnica y la independencia política que tiene que tener el Instituto Nacional de Estadística son importantes para todos nosotros como ciudadanos. Y hubo una entrevista que se hizo esta semana al ministro de Economía, quien, enterado de los resultados preliminares, decía, bueno, yo tengo que revisar esto con mi equipo. Le preguntaba a Santiago González si él dudaba de los resultados y él decía, no puedo decir que dudo de los resultados, pero tengo que revisar con mi equipo para poder a partir de allí tomar acciones. Ojo que independencia técnica no implica blindaje. En su lugar yo haría lo mismo que dice el ministro de Economía, pero trabajemos juntos. Tenemos un comité técnico de población, vamos a hacer mesas bilaterales. Yo estuve reunido ya con el equipo del Viceministerio de Economía, con los compañeros del Banco Central, con instituciones que ya te comenté quienes integran el Comité Técnico Independiente de Población, y ahí se debate, y se debate sin ningún tipo de filtro, ¿verdad? Y obviamente nuestra mayor fortaleza es la transparencia, no hay otra fortaleza. Claro. Yo siempre recuerdo haber leído un artículo, creo que en el diario El País de España, sobre el país más digital del mundo. Y está entre Letonia, Estonia, por ahí creo que está el país, que tiene sus registros totalmente digitales y físicamente uno tiene que ir una sola vez a registrarse. Qué sé yo, es la primera vez que conseguís trabajo, te registras en la Seguridad Social y a partir de allí todos tus registros son digitales. Vos podés acceder a toda tu documentación desde el celular. Vos podés hacer todos tus trámites desde una aplicación del gobierno. Yo sé que todavía falta mucho para que lleguemos a eso y justamente vamos a hablar en el siguiente bloque con la gente de CONACYT por el tema de la innovación en la administración pública. Pero
¿Qué tan importantes son los datos de las instituciones para ustedes, para el Instituto de Estadística? Fundamental, imagínate, la nueva ley nos pone como coordinadores del Sistema Estadístico Nacional. Tenemos que trabajar en metodología, tenemos que mejorar los registros administrativos. Vos sabés, Fito, que hay instituciones que no coinciden. La codificación, por ejemplo, para algunos codifican Claro. Asunción como 1, otros codifican como 0. Entonces son esos los desafíos que tenemos como Sistema Estadístico Nacional, que también lo tenemos que trabajar. Y alguna vez tenemos que tener una clave que sea, digamos, unificada en todas las instituciones. Tu número de cédula. Totalmente. Y punto, digamos. Tu número de cédula es tu identificación, como en cualquier banco, como en cualquier financiera. En cualquier lugar, tu número de cédula es tu identificador. Y también en el Instituto Nacional de Estadística o las Oficinas Nacionales de Estadísticas y los sistemas estadísticos tienen como base el secreto estadístico. ¿Por qué? ¿Qué es el secreto estadístico? Es no develar la fuente que te da su información. Entonces, nosotros pedimos número de cédula en el censo y la gente nos dio en altísimo porcentaje. Entonces, eso nos sirve a nosotros para evitar duplicaciones y también para hacer estudios que no han sido abordados en el proceso censal. Entonces, todo esto que estamos hablando robustece mucho el proceso. Pero hablemos del Censo Nacional de Población y Vivienda año 2022. Quiero darle la tranquilidad a la opinión pública de que nosotros estamos presentando datos preliminares. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien hicimos una validación directa a través de una encuesta postcensal, ahora se inicia un proceso de validación indirecta que en metodología se llama la conciliación censal. Vamos a estudiar todas las franjas etarias que nos da el censo de la población en toda la serie histórica de datos. Vamos a trabajar estudiando 65 variables que levantó el censo, vamos a trabajar en las 20 temáticas y eso lo vamos a hacer con el equipo nacional, pero estamos con el Banco Interamericano de Desarrollo también procurando tener un comité de gurúes de la demografía mundial. Nosotros queremos que expertos de talla mundial vengan y revisen nuestros datos. Queremos que opinen con el criterio de máxima independencia y por sobre todo profesionalismo, y son cientistas de la demografía. Sí. El Paraguay también tiene muy buenos técnicos y muy buenos profesionales. Entonces vamos a conformar eso y vamos a dejar también que ellos opinen sobre lo que nosotros estamos haciendo. Hablando de cientistas de la demografía, Robert Cano estaba dando entrevistas después de que se conozcan los datos preliminares del censo y decía en un titular: vamos a necesitar más geriatras que pediatras en el corto plazo. ¿Por qué? Porque la población va aumentando en edad y cada vez nacen menos chicos. Entonces vamos a tener, digamos, una pirámide en la que la mayor parte de la población va a ser adultos mayores. ¿Qué representa esto para nosotros como sociedad? Y sobre todo, ¿cuál es la proyección que lanza el censo después de Hoy esto? en el Paraguay, Fito, de cada 100 personas tienen menos de 14 años de edad, 24. 67 tienen entre 15 y 64 años de edad, que es la etapa productiva de una persona en promedio. Sí. Y más de 65 años, el 9% de la población. ¿Cómo estábamos antes? ¿Cómo estábamos en 1950? En 1950, en el Paraguay, los que tenían menos de 14 años de edad eran el 44% de la población. Hoy somos el 24%. La mitad. De los que tenían entre 15 y 64 años de edad, en 1950 eran el 53% de la población. Hoy somos el 67%. Estamos creciendo. Seguimos siendo una población joven, pujante. Y los mayores de 65, el 4%. En 1950. ¿Cómo estamos hoy? En 9% de la población con una edad superior a 65. Se duplicó. Se duplicó. Estamos envejeciendo a un ritmo mayor de lo esperado. Y con una expectativa de vida mayor. Con una expectativa de vida mayor. Vivimos más años. Vivimos más años con una salvedad. El CELADE, el Centro de Demografía de América Latina y el Caribe de Naciones Unidas,
hizo una corrección por la pandemia del COVID. Sí. Y bajó la expectativa de vida del Paraguay de 75 años a 74 años. Y también estimó la población. Y ellos publican que hoy el Paraguay, esto está en plena revisión porque vamos a estudiar y estamos trabajando con ellos también, pero ellos ya decían que éramos cerca de 6.700.000. En el año 2020 se hizo esta revisión. Entonces, otra, no es absoluta, pero es otra señal que nos está diciendo de que nuestras proyecciones no eran muy precisas, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos muy claros con lo que tenemos, estamos seguros del respaldo científico que esto tiene y por sobre todo puede ser validado, puede ser observado, puede ser verificado. Pero en términos demográficos y en términos productivos, digamos, de las edades en las que podemos trabajar, generar riqueza, aportar a un sistema de seguridad social, pagar impuestos, movilizar la economía, en pocos términos, ¿qué va a ocurrir en una proyección a 20 años aproximadamente? Si mantenemos un crecimiento de la población que se va avejentando y cada vez nacen menos chicos en nuestro país, ¿qué es lo que ocurre? Sí, planteas un escenario futuro y nosotros esa va a ser una hipótesis también que vamos a plantear y vamos a, en base al estudio científico, dar una opinión bien concreta. Pero la tendencia es muy contundente, Fito. Lo que sí podemos hablar es que nuestras abuelas, nuestras bisabuelas en los 50 tenían más de 5 hijos. Hoy la mujer en edad fértil en promedio en el Paraguay tiene 2,3, 2,4. Esto aproximadamente porque seguimos estudiando esto. Entonces hay una tendencia a la baja en la cantidad de hijos por mujer. Sí. Resultado de muchísimos factores, el empoderamiento de las mujeres, las parejas hoy deciden tener hijos más tarde, las mujeres se capacitan más, trabajan más, postergan, digamos, la venida de su hijo en pareja, una decisión de pareja. Se hace un cálculo económico también. Es una decisión económica. Claro. Y que debe ser responsable, ¿verdad? Entonces, en los 50 nuestros bisabuelos decían, voy a tener en el campo, ¿verdad? Voy a tener muchos hijos para que ellos me ayuden en la chacra. Y que alguno de ellos se ocupe de mí cuando sea mayor de edad. Entonces, otro cambio que vemos, tenemos 7 viviendas más que en el 1950. O sea, crecimos mucho en viviendas, en infraestructura de viviendas, pero eso no implica que la población haya crecido en la misma dimensión. Hoy en un hogar promedio tenemos 3,5 personas. En 1950 eran casi 7. Sí. Hoy la reconfiguración de las familias paraguayas nos dice de que aproximadamente el 46%, estos son datos de la encuesta permanente de hogares, el censo lo vamos a precisar más adelante, el 46% de los hogares son hogares nucleares completos, o sea, papá, mamá, hijos. El 29% son hogares extendidos, papá, mamá, hijo, abuelos, y abuelos, parientes, tíos, ¿verdad? Sí. Y el resto son hogares donde ya falta el papá, la mamá. En el Paraguay, Fito, la encuesta permanente de hogares nos dice de que el 37% de los hogares son liderados por mujeres. Entonces, la mujer está teniendo un protagonismo muy fuerte en la economía paraguaya. Y eso también no es un dato menor, de que hayan viajado, hayan salido sin regresar muchas mujeres y seguíamos multiplicando esa tasa de fecundidad por personas que ya no estaban en nuestro país. Un objetivo del gobierno planteado por el presidente y por el ministro de Economía tenía que ver con la creación de empleo, 500.000 empleos en 5 años, y el otro objetivo tenía que ver con las viviendas. Quería preguntarte, el nivel de educación que está directamente vinculado al empleo en muchas ocasiones, y también esto que decías de el censo llega hasta la casa y puede ver la materialidad de las viviendas. Son temas apasionantes que nosotros vamos a estudiar en el censo, pero la encuesta permanente de hogares ya nos da algunas señales. Por ejemplo, el déficit habitacional, 1.100.000 viviendas, de los cuales 100.000 son déficit cuantitativo. Claro, no tiene casa. No tiene casa. Le falta casa. 1 millón necesitan alguna habitación nueva, baño moderno, arreglar la cocina, un techo. O tener agua corriente. Eso vamos a medir, ¿verdad? Porque medimos si tiene agua, si no tiene bienes de confort. Entonces hay un tema cultural también en todo esto. Nuestros compañeros decían,
En una casa modesta, vos ves un vehículo de alta gama del año, pero siguen usando letrinas. Entonces hay también un tema de concienciación y de cultura en todo esto. Pero todo esto vamos a analizar también como resultado del censo. Vos señalabas el tema de la vivienda, ¿verdad? El tema de la educación. La educación es clave para que un país se desarrolle. El Paraguay, según los censos anteriores, nos decía que en promedio una persona que vive en el Paraguay tiene 10 años de formación, 10 años de estudio. Sí. Y según primaria y secundaria. Sí, 10 años. Sí. 10 años estaría 6 más 4. Sí. Entonces, pero ¿cómo, digamos, cómo esto evolucionó, verdad? Evoluciona o crecemos un año de formación adicional por cada decenio. Claro. Ahora vamos a ver cómo se comportó la educación en los últimos 10 años. Vamos a ver cómo estamos con los que son analfabetos, Fito, ¿verdad? Claro. O sea, las personas que no saben leer o escribir o que no terminaron el segundo grado. Yo creo que estamos ya en niveles son variables de stock, porque una persona que tiene 80 años, que es analfabeta, ya no va, ya vivió su vida así. Bueno, son todos análisis que los sociólogos nos van a ayudar también a profundizar. Los hogares más pobres son hogares en donde sus ocupantes no tienen formación. Los hogares mejor posicionados en economía o económicamente son hogares en donde sí su familia pudo avanzar. Claro. La educación es la clave para la movilidad de estatus social, ¿verdad? Y el acceso a la salud. ¿Tienen un análisis, digamos, preliminar del acceso a la salud? ¿La gente va a la salud pública? ¿La gente va a IPS o a algún seguro privado? ¿Cómo accede a la salud la gente? Todo eso vamos a profundizar con el censo de población, pero la encuesta permanente de hogares ya nos da algunos indicios. Y algo muy llamativo que pasó en plena pandemia. En el Paraguay, los hogares nos decían que el 42% acudió en los últimos 3 meses a un servicio público o privado de salud. Sí. El 42%. En la pandemia esto bajó a 19%, porque los niños no iban a la escuela, no se contagiaban, porque la gente no se movía, menos accidentes, porque la gente en un momento tuvo que estar confinada, entonces eso bajó también, digamos, los peligros. Obviamente, la pandemia del COVID fue muy letal, el nivel de letalidad fue demasiado catastrófico, ¿verdad? Entonces, eso también vamos a medir, porque sabemos que la pandemia tuvo una sobremortalidad, o trajo lastimosamente al Paraguay una sobremortalidad, que tuvo muchos factores, la reconfiguración de las familias, si murió el papá, claro, si murió la mamá o si murieron los dos, ¿dónde están esos chicos hoy viviendo, verdad? Porque también vemos el nivel de dependencia, si vive con su abuelo, si vive con... O sea, la riqueza de información que nos va a dejar este censo es para las políticas públicas lo que era en un momento el microscopio para claro, la biología. Por supuesto. Y por eso, como última consulta, te quería plantear cómo debería configurarse, digamos, el próximo presupuesto, porque este presupuesto general de gastos ya fue, digamos, basado en lo que tenían como presupuesto del año 2022 prácticamente, o 2023, en base al censo. Esto debería modificar las políticas públicas, tener un resultado que dice, bueno, no somos 7 millones, somos 6 millones 100 mil o 200 mil. Somos tantos hombres, tantas mujeres, tantos niños, tantos adolescentes. Los recursos del Estado deberían ir en base al resultado del censo. Mira, yo querría ser cauto en eso. Creo que hay una institución que se encarga de eso, pero sí lo que te puedo decir es que hay instituciones que dejaron ya usar las proyecciones, Fito, como el Ministerio de Salud, por ejemplo, que nos piden los datos de proyección y nos dicen, ahora contame dónde están los niños que vos decís que existen, porque yo no encuentro más para mi país, plan de inmunización ampliado. Entonces, algunos ministros, algunos gobiernos, sin ponerle nombre ni persona, en un momento decían, vamos a comprar vacunas según lo que vacunamos el año pasado y un pequeño margen superior, porque si no se me van a vencer las vacunas, yo voy a tener problemas con la Contraloría, etcétera, etcétera. El Ministerio de Educación y Ciencias empezó a elaborar el RUE
Entonces, hoy existen datos propios del resultado del fortalecimiento de registros administrativos que son utilizados por los ministerios para la formulación de políticas públicas, para su presupuesto, etcétera. Entonces, sí, vamos a trabajar con todos los organismos y ese tipo de análisis que sea el resultado de estudios científicos, que sea el resultado de análisis con una mirada independiente y no de hipótesis o especulaciones, porque le hacemos mucho daño a una herramienta como el censo si es que opinamos sin aportar evidencia. Si dañamos el censo, le vamos a estar perjudicando a futuras generaciones, porque hoy estamos estudiando los datos de 1950. Entonces yo invito a la gente, invito a la masa crítica a fortalecerse, pero también nosotros estamos muy contentos por este gran debate que se está dando, porque en primer lugar, había sido que las estadísticas son importantes. Por supuesto. En segundo término, fortalezcamos nuestros registros administrativos. Tercero, tengamos una metodología que actualice el movimiento de la población o la cantidad de población en periodos intercensales. Hoy el estar en la Conferencia de Estadística de las Américas, tenemos puente a PhD, tenemos puente a Premio Nobel. Después de 25 años, Fito, de medir la pobreza desde su visión monetaria, uno es pobre, no pobre según sus ingresos, hoy el Paraguay tiene la mirada de la pobreza multidimensional. ¿Y cómo lo trabajamos? Lo trabajamos con el equipo de Sabina Alquire, que es uno de los brazos derechos de Amartya Sen, Premio Nobel de Economía del año 98, que él decía, las vidas humanas sufren muchos tipos de vejaciones y esas limitaciones tienen que ser estudiadas más allá de solamente el ingreso económico, tienen que ser consideradas en un tema global o un tema más holístico. Y hoy el Paraguay tiene esa mirada. Todavía la gente no está entendiendo mucho, pero vamos a empezar a estudiar. Entonces, el PIB es muy importante para un país, sí, para medir el crecimiento económico. Pero el PIB no mide condiciones de vida, no mide el goce de los derechos. Entonces, también tenemos que explorar medidas que visibilicen cómo está hoy la población. Iván, ¿cuándo tendrían resultados finales? El segundo trimestre del año 2024. Correcto. Gracias por estar con nosotros, Gracias, Iván Vito, Ojeda, un saludo a director general del Instituto Nacional de Estadísticas. A la vuelta de la pausa va a estar con nosotros Jenny Marín del CONACYT, impulsando la innovación en la administración pública. Ya volvemos. Estamos de vuelta aquí en Contexto y en esta segunda parte del programa vamos a hablar sobre la investigación y el desarrollo, algo que tiene muchísimo que ver con la riqueza de las naciones. Nuestro país tiene una institución que impulsa la investigación, que financia la investigación y que además categoriza a los investigadores desde hace algunos años, y esto le ha dado un impulso muy importante a lo que tenga que ver con la investigación científica. Es el CONACYT y hoy nos acompaña Jenny Marín, directora de innovación de CONACYT, para hablarnos sobre este proyecto de innovación en la administración pública que nos llama mucho la atención. Jenny, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Fito. Realmente un gusto compartir este espacio contigo para comentarte un poco de las intervenciones que venimos realizando desde CONACYT. Como mencionás, trabajamos mucho, impulsamos mucho lo que es el área investigativa, pero también tenemos un fuerte trabajo en lo que es la innovación. Como te comentaba antes, innovación empresarial, promovemos muchísimo también el nacimiento de las startups y así también en los últimos 2 años empezamos a trabajar con el programa de innovadores públicos. Para nosotros un programa emblemático que trajo varias satisfacciones, ¿verdad?, por los resultados que se está logrando en términos de implementación de pilotos, la formación de los recursos humanos, que ya tenemos bastantes, ¿verdad? ¿Cómo se desarrolla este programa? Hace un ratito estaba aquí con nosotros Iván Ojeda, director del Instituto Nacional de Estadísticas, y nos decía, las instituciones públicas tienen distintos códigos para la misma cosa. Por ejemplo, Asunción en un ministerio tiene el código 0 y en otro ministerio tiene el código 1. Y nosotros necesitamos registros unificados para poder tener estadísticas y para poder investigar también, ¿verdad? ¿Qué es lo que están implementando? ¿Qué están innovando estos funcionarios públicos? Y sobre todo, ¿cómo lo hicieron? Bueno,
Desde el vamos, ¿verdad? Comentarles un poquito que cuando arrancamos con el programa en el año 2022 tuvimos un acercamiento directo con los ministros. Le dijimos desde CONACYT y la Unidad de Gestión de la Presidencia de la República, porque es un programa conjunto, junto con el apoyo, eso tengo que mencionar, ¿verdad?, del programa de las Naciones Unidas PNUD, y en esta edición ya se sumó la CAF también, otro cooperante internacional que está impulsando esto. Bueno, lo que nosotros hicimos fue sentarnos con cada uno de los ministros para decirles, ¿verdad?, de la idea que teníamos de dotar de capacidades en la función pública. ¿En qué? En herramientas, en metodologías, en procesos, para poder autoanalizarse y sobre eso construir soluciones para responder no solo a la expectativa del sector público, por sobre todo para atender a los reclamos de la ciudadanía. Como bien decías, sí, hay muchos cuestionamientos en términos de burocracia, en términos de tiempo de respuesta, muchos cuestionamientos, ¿verdad? Lo que nosotros, gracias a este programa, que ya dotó a más de 100 funcionarios públicos pertenecientes a 23 instituciones públicas, lo que se hizo con ellos fue un mapeo primeramente de los principales desafíos que se tenía en el seno de cada institución, ¿verdad? Sí. Luego de eso se hacía como una priorización de las problemáticas y sobre eso se construyen las soluciones. Todo eso, Fito, mencionarles, creo que es importante mencionar un poquito que lo hacemos de la mano de unos consultores internacionales, pero también gracias al apoyo de mentores nacionales. Porque no es solamente conocer de tecnologías o conocer de procesos, sino que es mucho de conocer del contexto, ¿verdad? Y ahí jugó un rol demasiado importante los mentores que tuvimos a lo largo del proceso, ¿verdad? Y hoy en día podemos decir, ¿verdad?, lastimosamente, ojalá tuviéramos mayor cantidad de recursos de todas las más de 20 soluciones que se presentaron, ¿verdad?, en un espacio de Demo Day y demás. Era como una especie de startup, una competencia de startup, pero del sector público era, ¿verdad? Y la verdad que se vivió súper lindo porque se veía que cada funcionario público se empoderaba de la solución que estaba trayendo y era como una contraprestación adicional que estaba brindando a cada una de sus instituciones. Claro, hace poquito estaba leyendo sobre parte de la filosofía oriental, digamos, que tiene un modelo de mejora permanente, ¿verdad? Claro, mejora continua. Mejora continua, o sea, si hoy estoy usando 10 hojas para un proceso en un ministerio, yo puedo reducir a 6 hojas y hacerlo más rápido y permanentemente voy mejorando los procesos. Esto es parte, digamos, de lo que pretenden con la innovación en la función pública. Totalmente, totalmente. Por comentarte, una de las soluciones últimas que ingresaron, ¿verdad?, la presentada por el Ministerio de Desarrollo Social. Sí. Hay tantos programas de apoyo a diferentes actores, ¿verdad? Sí. Son programas sociales. Conocemos de repente de nombre, pero no sabemos quiénes son los beneficiarios, claro, dónde están. Como Tecopona, por ejemplo, ¿verdad? ¿Dónde están nuestros beneficiarios? ¿Cuáles son los resultados? Además de Tecopona, ¿cuáles son los otros programas que se están implementando, ¿verdad? Incluso por otras carteras del Estado, ¿verdad? Sí. Entonces, una de las soluciones justamente persigue eso, que vos tengas un lugar en donde puedas tener todas las asistencias que el Estado está brindando, ya sea de ahora en adelante, y que puedas mapear y conocer, vos como ciudadano puedas conocer dónde están esos beneficiarios y cuáles son los impactos. Y todo esto queremos comunicar a través de infografías, ¿verdad? De una forma didáctica. Muchas veces no todos tenemos el tiempo suficiente como para agarrar y leer un informe de 100 páginas. Cierto. Entonces, a través de infografías, materiales didácticos, podamos comunicar y hacer llegar de forma más rápida, ¿verdad?, los resultados de estas inversiones en términos de bienestar público, finalmente. Claro, que finalmente también es dinero de los contribuyentes, digamos. O sea, si yo puedo mejorar y ahorrar o abaratar tiempo o dinero o lo que fuere, es dinero de los contribuyentes que, bueno, puede invertirse de mejor manera. Y te quería preguntar si en algún momento los funcionarios públicos que participaron de este programa planteaban lo que me parece a mí es un mal de nuestra burocracia, que es trabajar como compartimientos estancos. O sea, esto que decías del Ministerio de Desarrollo Social,
que maneja tantos programas no lo conoce probablemente el Ministerio de Salud o no lo conoce el Ministerio de Educación. Y cuando quieren cruzar datos es como secreto de Estado. Totalmente. Estos son mis datos y yo no los comparto con nadie. Esto le preguntábamos a algunos ministros años atrás y ellos decían, lastimosamente no había una ley o no hay todavía una ley que obliga a las instituciones a intercambiar datos entre sí. Y vos sabés que ahí es totalmente cierto lo que mencionás, ¿verdad? Pero este programa, además de producir soluciones implementables, lo que hizo fue conocernos y conectarnos, ¿verdad? Estos más de 100 personas formadas hoy en día se conocen. Hay un espacio de co-construcción incluso y retroalimentación que se dio a lo largo del programa de entrenamiento en sí. Es decir, hay un canal vivo que hoy en día está circulante. Y esto se hizo en un espacio, o sea, se va a mantener en un espacio formal que es a través de la creación de una red de innovadores públicos. Es decir, no es que nos hablamos 4 meses, sino que nos hablamos una vez al mes y vemos qué intervenciones está haciendo cada uno y, como bien decías, cómo conectamos los cabos o las inversiones que cada ministerio está teniendo, ¿verdad? Así que yo creo que ese es el foco y un plus adicional a todo, ¿verdad?, que logró y lo está haciendo innovadores públicos. Yo me imagino algo similar a esto en el sistema de salud, que es, digamos, un talón de Aquiles de todos los gobiernos desde caída a la dictadura y quizás también de la dictadura en su momento. El acceso a la salud para la gente, las largas filas, horas, meses de espera para poder acceder a un turno, no están los médicos, cayó el sistema, ese tipo de cuestiones, me imagino que habrá surgido en alguno de estos absolutamente grupos. Te adelantaste un poco, pero absolutamente, justamente toda esa problemática que describiste fue uno de los temas analizados a lo largo del programa. Decían, hoy en día el tratamiento de la obesidad era el foco, ¿verdad? Sí. Hoy en día gran parte de la población sufre de esa un problema condición. De salud pública. Un problema de salud pública importante que no se está resolviendo o no se está tomando con la debida prudencia que debería de ser, ¿verdad? Y lo que nos comentaban, hay unas estadísticas súper interesantes, lastimosamente no tengo a mano, en donde decía, por ejemplo, de cada 10 personas que se van a consultar para su diagnóstico, son 2 las que siguen. ¿Por qué el resto de las 8 no, verdad? Sí. Porque justamente no quiere formar fila, no quiere esperar un turno de 1 o 2 meses a que le atiendan, no existe una asesoría, un seguimiento cercano a lo largo del mes, porque imagínate estar solo con tu propio tratamiento por un mes, ¿verdad? Entonces, el Ministerio de Salud Pública justamente ideó una solución para un acompañamiento cercano a las personas que están con este tratamiento, ¿verdad? Hay un diagnóstico inicial, obviamente, que lo hace en físico un nutricionista, pero el seguimiento ya se hace a través de tecnologías digitales, ¿verdad? Y por sobre todo, lo que permite que vos tengas una retroalimentación más frecuente o más rápida por parte del médico que te está tratando, del nutricionista en este caso. Claro. ¿La inteligencia artificial surgió o es muy nueva todavía en este programa? La inteligencia artificial yo creo que ya está incorporado, no en este proyecto en particular, ¿verdad? Pero sí, por comentarte un poquito, una solución que traía la Agencia Financiera de Desarrollo. De repente la Agencia Financiera de Desarrollo no muchas personas conocen porque es una banca de segundo piso, ¿verdad? Más bien conectamos con las IFIs que trabajan con bancos directa. Y financieras, sí. Claro, claro. Pero independientemente de eso, todos sabemos, ¿verdad? Está en auge todas las promociones para las viviendas y gran parte de ellas es a través de los recursos de la AFD. Cierto. ¿Verdad? Y las personas, los individuos, muchas veces desconocen las condiciones, las promociones, las oportunidades que se brindan a través de esta banca. Entonces lo que ellos proponen es el establecimiento de un chatbot que pueda responder de forma inmediata a todas las curiosidades, necesidades de información que puedan tener cada una de las... un ciudadano normal que pueda acceder a esa información de primera mano y por sobre todo de una forma rápida. Claro, un chatbot es un chat de WhatsApp
un número al que yo le escribo y tiene ya unas respuestas predeterminadas en base a opciones que yo voy respondiendo. Directamente. Sí. De forma directa, sin tener que esperar que te levanten el teléfono, sin Exacto. tener que esperar un horario laboral que te atiendan. Es una solución. Sería ideal para los turnos en IPS, por ejemplo. Ojalá, ¿verdad? Digo, mira, te voy a contar algo que me ocurrió una vez siendo cronista y cubriendo, no sé, un problema en IPS. Y hablo con la persona encargada del departamento de Relaciones Públicas que nos estaba atendiendo ahí a los periodistas y le digo, ¿cómo es posible que ustedes no tengan un tablero grande allí donde se piden los turnos o donde se tienen que hacer las consultas que diga, hoy atienden los doctores fulano de tal especialidad, tantas personas, de tal hora a tal hora? Mengano, de tal hora a tal hora, ya atendió 7, le quedan por atender 10. ¿Cómo no puede tener acceso a la información la gente con un sistema tan simple? Sí. ¿Por qué es tan difícil acceder a la información en la función pública? Y es una priorización de las urgencias, diría yo, ¿verdad? Porque es cierto lo que decís, ¿verdad? Yo creo que a todos nos tocó la oportunidad de estar en IPS o en cualquier centro de salud, ¿verdad? Sí. Y vivís eso a carne propia, ¿verdad? Así que hay mucho espacio de acción y creo que lo que está haciendo el CONACYT junto con la unidad de gestión es el primer paso. Sí. Estamos agarrando grandes ministerios, estamos sumando a grandes ministerios, secretarías, dirección de contrataciones públicas, por ejemplo, participó también de la edición anterior. Lo estamos haciendo escalable de tal forma a abordar mayores desafíos, Claro, como los que mencionás, ¿verdad? Nosotros estamos seguros que estas 12 soluciones tan solo es el arranque, sino que hay mucho más para expandir, ¿verdad? Ojalá tengamos recursos. Nosotros todo eso lo estamos haciendo dentro de lo que es un programa de innovación en empresas paraguayas, pero con un componente o con foco de acción en lo que es el sector público, ¿verdad? Y estamos luchando una siguiente edición y por sobre todo un financiamiento que nos haga posible realidad, hacer realidad, ¿verdad? Estos pilotos que estamos seguros van a redundar en beneficio de la ciudadanía. No todo está mal, hay que decir que no todo está mal y que hay innovaciones importantes que son reconocidas a nivel internacional. Por ejemplo, poder abrir una empresa en el modo simplificado en 3 días y de manera virtual. O sea, hay cuestiones en las que sí hemos avanzado. Total. Y ojalá eso se replique en toda la función pública, ¿verdad? Realmente hay logros destacables del país en términos de innovación, eso es innegable. Y en términos de posicionamiento de CTI en general, o ciencia, tecnología e innovación. Yo creo que todas estas inversiones, inyección del Estado, ¿verdad? En términos de promoción de la innovación pública, innovación empresarial, está teniendo resultados poderosos. No es el tema de acción en sí, ¿verdad?, el día de hoy, pero quiero comentarte nomás, ¿verdad? Toda la inversión que nosotros estamos haciendo también en el sector privado, en el nacimiento de startups, está teniendo resultados bastante positivos. Sí. De cada dólar que se está invirtiendo, básicamente se está devolviendo el 80% adicional. Eso, obviamente, hay emprendimientos que fallan en el proceso, pero los que tienen éxito te redundan toda la inversión que realizaste en los otros, ¿verdad? Y en términos públicos también pasa lo mismo. Claro. Lo que nosotros hicimos dentro de Innovadores Públicos es brindar, además del asesoramiento y el acompañamiento, es brindar $15.000 a cada ministerio y secretaría que fueron los finalistas. Viene ¿verdad? con un presupuesto, digamos. O sea, nosotros yo tengo una idea, puedo modificar un proceso, pero eso ya va a tener, digamos, un presupuesto que ustedes brindan de $15.000. Los mejores. Los mejores. Porque hay toda una jornada de demo day con evaluadores te iba a consultar. Yo puedo tener una idea genial y me voy y le planteo al jefe y el jefe me dice, mira, no hay presupuesto para esto. No podemos comprar una notebook, una impresora no podemos comprar, porque comprar la impresora sería malversación de fondos. Porque tenemos plata para comprar 100 bolígrafos, pero no para una impresora. Sí, realmente nos pasó de todo. Como te decía, nosotros seleccionamos, no nosotros como tal, sino que tenemos un comité de evaluación, ¿verdad? Y además, Fito, creo que es importante mencionar también que nosotros todas las soluciones que fueron planteadas por los diferentes ministerios pusimos a consideración popular. Es decir,
la ciudadanía tuvo la oportunidad de votar por la solución que consideraba que iba a aportar más a esa dolencia que estaban teniendo como ciudadanos, ¿verdad? Así que esa voz del pueblo siempre se escuchó desde la etapa de concepción de las ideas de solución, pero también a la hora de elegir la solución en la que se iba a inyectar este capital, ¿verdad? $15.000 es mucho, poco, puede ser que no sea lo suficiente, pero sí, con la experiencia que tenemos, te puedo decir que $15.000 es más que suficiente para la implementación de los pilotos. Hay otros ministerios más grandes incluso que han inyectado sus propios recursos. Ah, genial. Se fueron al jefe y le dijeron, jefe, hicimos esta solución, lastimosamente no quedamos entre los seleccionados, pero nos gustaría implementar. Sí. Nosotros les acompañamos en esas reuniones para comentarles el espíritu, que no financiamos no porque no queremos, sino que por una restricción presupuestaria nada más, ¿verdad? Y en ese caso puntual, el ministro consiguió otro financiamiento de otra cooperación que nosotros no estábamos pensando y se hizo realidad esa solución. Es decir, hay un apropiamiento importante de los ministerios que hace valer, ¿verdad? Toda la inversión que está haciendo el programa. ¿Hace cuánto está funcionando CONACYT? Nosotros tenemos 27 años operando en el Estado en sí. Como te decía, arrancamos fuertemente con los procesos de investigación, es decir, fomentando investigación y desarrollo a nivel del país, ¿verdad? A nivel país. Y también desde el 2007 que venimos inyectando recursos para la innovación en el país. ¿Cuántos científicos están, digamos, categorizados o forman parte, digamos, de quienes trabajan para CONACYT o tienen financiación de CONACYT? Mira, realmente o investigadores tienen financiación CONACYT. En el seno de CONACYT básicamente hay muchos gestores, ¿verdad? Que están liderando, armando herramientas, gestionando procesos en sí, pero los investigadores básicamente nosotros promovemos que estén inyectados, ¿verdad? Que estén en el seno de las universidades y los centros de investigación. Sí. A lo largo de estos años se hicieron varias convocatorias, tenemos más de 1000 proyectos de investigación financiados y obviamente con varios investigadores involucrados ahí. Te pregunto esto, Jenny, yo sé que no era el tema del que íbamos a hablar específicamente, pero es muy importante que la gente sepa y conozca que el Estado paraguayo financia proyectos de investigación, que hay un sistema de categorización de investigadores, cientistas sociales, qué sé yo, quienes hagan robótica, quienes estén en el área de medicina, en distintas áreas se está financiando la investigación y eso es generador de riqueza para el país. Totalmente. Y creo que la pandemia para nosotros fue una oportunidad demasiado grande, porque a través del área de investigación y del área de innovación lanzamos convocatorias para la solución concreta de un desafío que lo estábamos sintiendo a carne propia, ¿verdad? Entonces, como decís, desde CONACYT impulsamos que exista un mayor fortalecimiento de las estructuras de investigación que tengan esa capacidad de responder de forma ágil a los desafíos socioeconómicos que tiene el país, pero también que puedan responder a las necesidades del sector privado. Siempre nosotros trabajamos mucho y fomentamos mucho, ¿verdad?, esa conexión entre la academia y el sector productivo. Sí. El sector productivo tiene grandes desafíos, son buenos en negocios, pero ponele que no tiene una investigación o un laboratorio armado como para realizar sus investigaciones. Entonces, ese vínculo y esa confianza que se pueda dar con la academia, eso es algo crucial para nosotros y de hecho que lo hacemos, o sea, propiciamos espacios de conversación entre ellos a través del fortalecimiento de las oficinas de transferencia de resultados de investigación. También hemos inyectado bastantes recursos para la atención y fortalecimiento de los centros de desarrollo tecnológico, una figura similar, y las incubadoras de empresas. Como bien decía Fito, además de todo lo que mencioné, ¿verdad?, nosotros venimos impulsando desde hace unos 4 años atrás, venimos impulsando la creación de emprendimientos de base tecnológica. Cuando arrancamos con esto nos dijeron, ustedes están mal, ¿cómo Paraguay va a generar una vacuna? ¿Cómo va a entrar en biotecnología? ¿Cómo van a pedir que generen soluciones con inteligencia artificial
o productos de alto valor agregado, productos alimenticios de alto valor agregado que pueda exportarse. Están pidiendo mucho a Paraguay, ¿verdad? Esa era la concepción, pero hoy, 4 años después, podemos decir que han salido emprendimientos tecnológicos súper interesantes que hoy en día están siendo adoptados por inversionistas extranjeros incluso, ¿verdad? Buenísimo. Jenny, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Gracias por estar aquí con nosotros hablando de este interesantísimo programa que lleva adelante CONACYT. Nosotros vamos a hacer una pausa. A la vuelta vamos a estar con Luis Duarte hablando del marketing del fútbol. Seguimos aquí en Contexto y en este bloque queremos hablar sobre el marketing del fútbol y de los futbolistas, de las superestrellas, de deportistas que mueven millones y millones de dólares alrededor de sus figuras con marcas que, bueno, invierten en estas figuras para poder vender más, para poder tener, digamos, miles y miles y miles de dólares de retorno a esta inversión, porque el marketing, el mercadeo, la publicidad, finalmente es una inversión. Puede salir bien o puede salir mal. Y para eso está con nosotros Luis Duarte. Él es publicista, él es atleta, él es creador de una agencia justamente de publicidad y nos va a contar un poco cómo se da este fenómeno que creo es relativamente nuevo. ¿Cuántos años tiene este fenómeno de los deportistas multimillonarios con marcas que invierten en ellos? ¿Cuánto? ¿30 años? ¿40 años? Probablemente sí, Fito. En la era moderna tenemos que ir un poco atrás y el caso más paradigmático, obviamente, Michael Jordan, ¿verdad? Con la icónica marca Air Jordans, sí, que es lo que marcó, por así decirlo, el rumbo. Luego tenés ya los casos de Tiger Woods. Estamos hablando de marcas que trascienden mercados globales. Sí. Pero lo que se dio con estas figuras como las de Messi y las de Cristiano Ronaldo, al ser el fútbol realmente un deporte global, realmente rompió todos los paradigmas nuevamente y generaron modelos nuevos tanto para las propias marcas de ellos como para que nosotros, los que analizamos y trabajamos en esto, podamos ir estando atentos a cómo se iba desarrollando todo. ¿Qué genera una superestrella del fútbol en términos de marketing? ¿Qué es lo que dicen las empresas cuando plantean, bueno, tenemos un presupuesto y tenemos que jugarnos por esta figura y esto es lo que le vamos a pedir? Sí. Primero hay que entender el marketing más allá de esa famosa definición de 4P, producto, precio, plaza y promoción. El marketing son personas. Entonces tenemos que ver qué genera en las personas y qué valores son comunes a ellos. Y finalmente eso es lo que nosotros terminamos analizando, cuantificando para poder justamente justificar una inversión y validar los recursos que destinan las diferentes empresas a esto. Las personas principalmente como fondo de cualquier acción de comunicación. El mercado que nosotros llamamos, y no es algo inerte, son personas, son gente, tienen anhelos, sueños, y en eso es donde nosotros buscamos conectar para poder interpretar estos fenómenos. ¿Y qué implica para ellos? Y en el caso de Messi tenés una historia de superación personal, el caso de las hormonas de crecimiento, perseguir sus sueños, el chico que era chico realmente y aún así logra trascender globalmente, y después todos los valores que están relacionados a él, una figura muy cuidada, su familia, que transmite eso todavía a las marcas y a las personas. Y en el otro caso lo tenemos a Cristiano también, donde los expertos hablan de la actitud que él plantea y cómo eso inclusive hay gente, ponete en el caso de un adolescente, incorpora eso para poder salir en un contexto de bullying, por ejemplo. Sí. Estamos hablando de fenómenos globales. Entonces ahí es que se ven estos valores. Cristiano tiene esto, actitud, tiene mucha disciplina. Disciplina. Yo digo, Cristiano Ronaldo, vos decís disciplina, un tipo que parece un espartano. Totalmente, y eso le da valores hacia lo deportivo, hacia lo que se consigue mediante la disciplina y el compromiso, que es lo que podemos también nosotros tomar. Por un lado tenés a un Messi familiero, ¿cierto? Y por otro lado tenés a un atleta espartano con mucha actitud, pero que también, ojo, trasciende el fútbol por el gusto femenino que genera, que no es menor en ese tema. En el caso de Messi genera una admiración en ese role model que quisieran muchos adaptar a su familia. Sí. En el caso de Cristiano, actitud e inclusive también toda una parafernalia de marketing detrás,
de la industria en estos contenidos documentales, series sobre él, sobre la esposa, justamente para acercarlo un poco más al público. Sí, me parece genial que hayas tomado, digamos, a las dos figuras que hoy son, digamos, top en el mundo del deporte, porque además son muy diferentes, ¿verdad? Parecen parecieran archirrivales, aunque no sé si lo son, pero uno es, digamos, el arquetipo de la elegancia, de lujo, de, no sé, la vida de primer nivel, del jet set. Sí. Y el otro es la humildad y la familia, digamos. El que va con el carrito al supermercado y hace las compras de la casa y ese tipo de cuestiones. Y además optó por un mercado que no es clásico del fútbol como Estados Unidos, pero que tiene un potencial gigantesco. Totalmente. Hablaste de los arquetipos justamente, ¿verdad? Y nosotros también trabajamos con los arquetipos de Jung, que establecen personalidades de marca, y en el caso de que son justamente totalmente opuestos, son antagonistas, porque digo así porque es un círculo que se suele usar para clasificarlos, y Messi calza en el arquetipo del ciudadano, del hombre común, justamente. Y en el caso de Cristiano es el explorador, el aventurero. Entonces eso también está estudiado. Y por esto te decía, este valor más allá de la estética, sino de la ética, del fondo detrás de la marca, y estos valores que son los trascendentales y que yo, como te decía antes de entrar a cámara, son los que nosotros como emprendedores, gente que tiene marcas, puede encontrar y entender que las marcas no solamente son una cuestión estética, sino de ética. Sí. Ahora, en el tema del relato justamente y el storytelling, como se le llama en el recurso, los medios especializados, por así decirlo, han creado esa figura de antagonistas entre ellos, creando como una especie de archirrivales, pero realmente ellos como que ya lo han desmentido en varios aspectos, y hay como hasta una admiración muy respetuosa entre ambos, lo cual habla también de la grandeza y la calidad de deportista de ambos. De hecho, creo que el hijo de Messi es muy fan de Cristiano. Sí, y el otro también. Exacto, o sea, yo creo que juegan un poco a favor de ese relato que a todos nos gusta que nos cuenten, esas historias. Entonces sería prácticamente si fuera DC Comic, el Superman de DC Comic versus el Iron Man de Marvel. Claro. Y nosotros a nivel local sería Sopa Paraguaya versus Chipaguazú, una cuestión así. Muy difícil de disputar. Te quería preguntar, ya que planteaste lo de personas y personas que conectan con personas, digamos, quien sería, digamos, aquí la persona que es elegida por las marcas, por los emprendedores para mostrar su producto, para contar una historia, y quienes ven esa historia y consumen ese producto. ¿Cómo se elige? ¿Cómo se hace, digamos, para analizar esto desde el punto de vista de una agencia de publicidad que está asesorando a una marca? Claro, hay valores cuantitativos, obviamente, que uno ve, alcance, frecuencia, los medios que maneja, en el caso de ustedes, la combinación que tienen entre redes sociales, pantalla y radio, por la cobertura que tiene dicho medio. Entonces, esa es lo que se puede cuantificar. Luego viene un análisis de nuevo de fondo, de valores con los cuales vos digas, yo me identifico con esos valores. O sea, sería erróneo, aunque suele pasar obviamente, que por una moda o por un momento vos te quieras subir a algo. Lo ideal ahí es sugerirle un trabajo que sea consistente y coherente con la marca. Eso es lo que termina finalmente de establecer el camino más exitoso y de menos riesgo inclusive para una marca. Claro. El fenómeno Marilina, por ejemplo, ¿qué nos dice hoy hablando de otro fenómeno y una marca en sí misma? Sí. Los paraguayos y la necesidad de contarse y de verse reflejado en historias propias. ¿Y a qué vamos de nuevo? No es una técnica narrativa que es maravillosa lo que han hecho los directores y los realizadores con esto, sino a un valor humano que es transversal, el cual es la empatía. Yo me quiero ver a mí mismo y necesito historias en nuestro idioma que nos reflejen a nosotros, que nos Habla saquen de tu aldea y hablarás del mundo. Totalmente, exacto. Ese es el ejercicio, y yo creo que eso es lo que nosotros al menos estamos observando y tratamos de transmitirle a las marcas con las cuales trabajamos. A nivel local, ¿hay deportistas que en el fútbol están generando mucho dinero con lo que le dan las marcas? Sí, totalmente. No sé si tanto como las inversiones que generan ni su propio contrato deportivos todavía, pero sí vemos los casos, obviamente, de Roque Santa Cruz, históricamente con esas campañas con los lácteos, que generaron un relato y una historia que tuvo una linda
una linda secuencia, inclusive donde le incorporan a Tacuara. Y lo más reciente y tal vez trascendente por su manejo propiamente a nivel digital y de redes, obviamente es Iván Tito Torres, ¿verdad? Cierto. Que trasciende un poco ya las pantallas con sus inversiones y son ejemplos a seguir. Obviamente hay otras figuras, tipo Richard Ortiz, tipo O Renato Churín, Prono en natación. Renato Prono Sí. en natación, que ellos representan también, salvando la distancia entre el fútbol y la masividad que representa el Sí. fútbol, atletas amateur que generan contenido y mediante esa generación de contenido pueden financiar, porque si no tenemos al grueso y a la base de la pirámide, que lastimosamente en esos atletas amateur me refiero, Sí. estamos todos de alguna manera colaborando, ayudando, vemos sus llamados constantemente a aportar para sus participaciones internacionales muchas veces. Cierto. Esta ética que está detrás, digamos, de lo que puede representar una persona, una marca o lo que fuere, tiene muchísimo que ver con su vida, tiene muchísimo que ver con su conducta. Totalmente. Sabemos que estas conductas pueden caer totalmente, pueden impactar, digo bien, en la imagen que tienen y en las marcas que están relacionadas. Hablando del caso de Cristiano Ronaldo, él cuando da esa entrevista donde sale del Manchester United, fue el pico más bajo, pero él lo convirtió y salió fortalecido de esa situación realmente. O sea, ellos obviamente están muy asesorados en ese sentido, pero pueden manejar la crisis si es que rápidamente vuelven a sus valores principales. ¿A cómo salir de esa situación? Valor, actitud. Entonces él emprendió ese camino y decidió seguir la suya, que es la de ir al fútbol árabe luego de eso. Es tan difícil entender cómo funciona la sociedad a través de sus interacciones, sobre todo en redes sociales, que necesitan una asesoría. Porque, a ver, yo podría actuar impulsivamente y decir, me importa un rábano lo que piensen, yo me voy a tal club, porque allá me voy a sentir feliz. Pero unos asesores te van a agarrar y te van a decir, cuidado, esto le puede molestar a tal sector de tus seguidores, esto puede quedar mal con las marcas, Así funciona el mundo de los deportistas de élite. Allá en el mundo sí, realmente. Estas son marcas, de hecho, la marca de Messi también emitió a bolsa. Entonces cualquier acción que pueda impactar se ve reflejada en números que finalmente ellos lo manejan muy bien en términos de imagen, de acciones y de contraacciones para poder reposicionar a sus marcas. Pero sí, inclusive las determinaciones no es solamente el contrato que van a firmar, sino las relaciones con las marcas que van a tener y el impacto económico obviamente y en la figura que va a tener. Porque entendamos que este acuerdo que tiene Messi ahora con Apple TV, que es maravilloso, es gigante, tiene que ver con el relato que van a instalar para continuar el legado que él va a dejar a sus marcas, a todas estas inversiones que tienen, no solamente a nivel fútbol o a nivel de merchandising, cadenas hoteleras, emprendimientos inmobiliarios, que ellos ya están previsualizando o visualizando, proyectando la marca que van a dejar finalmente. Aquí a nivel local, ¿hay alguna agencia que asesore a deportistas? Sí, hay de hecho, con muy buenos casos y muy buenas prácticas. De hecho, esta última campaña que relanzó a la Albirroja está hecha por una agencia de marketing deportivo que cuenta con excelentes profesionales. Y después están justamente el acercamiento que hacen esta figura a agencias, mayormente en lo digital, hay que decirlo, en cuanto a la operatividad. Pero esa ética que vos mencionabas o que estábamos hablando, tiene que ver en lo operativo, con la planificación y la estrategia detrás de las marcas. Eso es lo que hace llegar al fondo, para que una vez que estén en la ejecución, sí ya sea todo más operativo. Lastimosamente, muchas veces las marcas, a nivel local me refiero, nos confundimos mucho y quedamos solamente en lo operativo. Por eso es que no vemos casos de construcción consecutivos, porque carecen de ese análisis muchas veces estratégico y ético. Pensamos que marca es logo, que marca es ética, forma. ¿Y hasta dónde llega, digamos, la asesoría para que una persona, un deportista de élite o que sea figura muy popular, diga, este no soy yo? O sea, yo no te puedo vender esta copa de cristal porque yo no uso copa de cristal. Yo en mi casa uso un vaso común y corriente y todo el mundo me conoce así. ¿Hasta dónde llega la asesoría, digamos, a la marca y a la figura de decir,
esto no va a cuajar porque no es coherente. Exacto. De hecho, ahí está ese análisis, esa planificación que se hace. Hay que encontrar la esencia de la marca, lo que es, y no maquillar. Eso yo creo que es una de las mayores transformaciones que ha tenido también nuestra industria cuando dejamos de ser vistos como maquilladores estéticos de nuevo, por encontrar ese fondo y, como dice McCann Erickson, una red de agencias muy grandes, la verdad bien dicha. Yo no te maquillo, yo encuentro tu verdad y eso es lo que transmito, lo formateo y lo disponibilizo para que la gente de alguna u otra manera, como te decía anteriormente, empatice con esos valores y diga, yo me siento así. Y obviamente, cuando vos haces la línea, los pilares de comunicación de una marca personal, estos son los valores, con esto coincide. Y esta persona claramente no consume, por ejemplo, por decirlo, alcohol. Entonces no va a estar en una campaña, en una marca. Ya el estilo de vida que transmite, mira a Cristiano Ronaldo justamente, él no tiene tatuajes, es una imagen totalmente clean en ese sentido. Entonces ya él va marcando el tipo de situaciones. Obviamente hay contratos como con las criptomonedas o todo lo que es el gambling, que le seduce, pero si me diría a mí, tiene que ver con la coherencia nuevamente y la consistencia. Hacer es el nuevo decir. Entonces yo digo, yo me siento identificado con esto. Y además, esas figuras a esa altura ya están en condiciones de elegir. No sería el caso nuestro, probablemente, que por un canje, por algún favor, estemos publicitando algo. Pero en el caso sí de estas figuras ya lo pueden hacer. Luis, un placer hablar contigo. Gracias por traernos, digamos, una mirada novedosa en respecto a este mundo del marketing y del deporte. Gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias, Fito, a las órdenes siempre. Nosotros nos reencontramos la próxima semana aquí en Contexto, hablando de economía los martes. Y mañana está Estela Ruiz Díaz con ustedes para hablar de política y de la coyuntura social. Buenas noches.